del tubo digestivo. Bien, cuando hablamos de la ingestión de alimentos, nos referimos al acto de alimentarse, ¿no? Llevar los alimentos a la boca y luego pasarlos al tubo digestivo. La cantidad entonces de alimentos que una persona ingiere depende del deseo intrínseco de alimentos. Este es el hambre. ¿Sí? Cuando tengo hambre, cuando tenemos hambre buscamos qué comer, y es algo que no lo podemos definir, ¿no? Y por hambre podemos hacer cualquier cosa. Los animales los matamos por un alimento, ¿no? Ya nosotros los seres, digamos los humanos, tenemos un principio de racionalidad, no llegamos a tanto, aunque si ustedes observan en situaciones de hambruna, la gente es capaz de cualquier cosa por conseguir comida, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de ese impulso interno, intrínseco de alimentarse. Luego hay otro factor que es el apetito. Este ya no tiene que ver con el deseo intrínseco de alimentarse, porque cuando hay hambre, cuando no tenemos que comer, comemos lo que nos den o lo que encontremos. En cambio, el apetito ya es la preferencia por el tipo de alimentos, ¿no? A algunos les gusta una comida, otra, la carne más cocida, menos cocida, y a veces ver son las preferencias que uno tiene por el alimento, que tiene que ver con lo cultural, con lo familiar, religioso, incluso. Tanto el hambre como el apetito van a constituir sistemas de regulación automática, ¿no? Para mantener un aporte nutritivo continuo a nuestras células. Por eso comemos, nuestras células necesitan nutrientes, si no, no necesitaríamos comer. Ahora, dos aspectos hay en la ingestión que son más que nada mecánicos. Uno es la masticación y otro es la deglución. La masticación está a cargo de los dientes, ¿no? Tenemos a los incisivos, ya hemos hablado de los dientes en clase, los incisivos que tienen una potencia de corte muy grande, 25 kilogramos de fuerza, los molares que no cortan pero que muelen, ¿no? Destrozan el alimento, que tienen una fuerza de alrededor de 100 kilogramos. Tanto estos dientes están insertos en el maxilar inferior y en el maxilar superior, y el maxilar superior es el que va, o inferior, perdón, es el que tiene movilidad, y es el que va a transmitir esa movilidad, los músculos masticatorios, ¿no? Los masqueros, los morales, los videos. Todos estos están innervados por las ramas motoras del punto par craneal, del trigemio. Entonces, hay un reflejo masticatorio que empieza con la mandíbula o el maxilar inferior ligeramente descendido, más o menos este descenso del maxilar inferior en su posición normal hace que haya una distancia de 1 a 2 milímetros entre los bordes de los dientes, ¿no? Entonces tenemos la boca ligeramente abierta, esa es la posición anatómica normal. A partir de esa posición anatómica normal del maxilar, cuando empieza el reflejo de masticación, el maxilar desciende y entonces los músculos se activan como un mecanismo de rebote y entonces suben hacia arriba, atrapan el alimento y lo cortan, lo mueven, lo trituran, etc., ¿no? Ya con la fuerza de los músculos. Este reflejo de masticación, inhibición, rebote, es esencial para la digestión. No podemos ingerir alimentos que nos
masticado, trozos muy grandes no podemos deglutir. El otro mecanismo es la deglución. Ustedes observan en la deglución van a intervenir varios músculos y varios mecanismos neuromusculares. Una vez la deglución tiene tres fases. ¿En qué consiste la deglución? En llevar el alimento desde la boca, una vez que ya está masticado, triturado, etc., hasta el esófago. Entonces, esta deglución tiene tres fases: la fase voluntaria, que se produce en la boca, la fase faríngea, que ya es involuntaria, y la fase esofágica, que es voluntaria. La fase voluntaria de la deglución está a cargo de la lengua, el paladar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? El elemento en la boca es desplazado por la lengua y llevado hacia la pared superior de la boca al paladar, primero al paladar duro, al paladar blando, y todos estos son movimientos voluntarios que hacemos, ¿verdad? Podemos detener incluso la deglución cuando el bolo alimenticio está en la boca. Pero cuando el bolo alimenticio pasa de la boca hacia la faringe, la faringe ya empieza la fase involuntaria. Ahora, ¿qué ocurre? Vean, ya en el paladar blando hay ramas sensitivas, ¿no? de los nervios glosofaringeos, que van a llevar estas, del trigémino también, ramas sensitivas de los glosofaringeos y del trigémino, que van a llevar el estímulo sensitivo, es decir, que el alimento está en el paladar blando. ¿Qué es lo que ocasiona este estímulo sensitivo? Vean, van a volver desde el encéfalo, desde el tronco del encéfalo, desde el centro masticatorio, a través del propio glosofaringeo, van a volver estímulos motores. Estos estímulos motores van a iniciar una serie de contracciones en los músculos faríngeos. El paladar blando se eleva. De hecho, fíjense, las coanas van a taponar la comunicación entre la laringe y la nariz, para que cuando el alimento pase lo retire hacia la nariz, ¿no? Porque bueno, esta es una vía de comunicación compartida entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Luego se van a abrir los pliegues palatofaringeos, ¿no? Y se van a desplazar a la zona media y se van a aproximar entre sí, formando una hendidura. Esta hendidura va a permitir que el alimento pase a la faringe. Luego, ya al pasar por la glotis, las cuerdas vocales se van a aproximar entre sí y van a cerrar la glotis. La glotis es la puerta de ingreso del aire hacia la tráquea. Entonces se va a cerrar la glotis y el alimento no va a ir a la tráquea, sino se va a dirigir hacia dónde, hacia el esófago. Porque en ese momento también el orificio esofágico superior se va a abrir, se va a dilatar y va a recibir el alimento. Entonces es una serie de movimientos complejos, ¿no? Que esta deglución es realmente un acto muy coordinado, porque si cualquiera de estos movimientos falla, podemos atorarnos, podemos asfixiarnos con el alimento que estamos ingiriendo. El reflejo de deglución en realidad se lo aprende incluso desde la vida intrauterina, ¿no? El feto ya deglute líquido amniótico, está moviéndose.
¿sí? Y cuando nace el niño ya más o menos tiene la capacidad de poner en marcha todos estos movimientos. Lo único que cuando ya está fuera del útero ya no hay líquido amniótico. Aquí ya no puede líquido amniótico moverse libremente entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio, ¿no? Aquí ya la vía aérea tiene que ser solo para el aire y la vía digestiva para el alimento. También entonces la primera succión del recién nacido es una prueba de fuego que tiene, ¿no? Para no quedarse. Y de hecho los niños se atoran con la leche. Bien, entonces, pero después vamos aprendiéndolo y es prácticamente inconsciente todos los movimientos que desarrollamos para llevar el alimento hacia el esófago. Bien, entonces luego llega la fase esofágica de la delusión. Una vez que el alimento ya llega al esófago, una vez que el alimento está en el esófago, hay receptores sensitivos en el esófago que perciben la distensión. El esófago se distiende para dar lugar a dar cabida al alimento. Y empiezan los movimientos peristálticos esofágicos. Hay unos movimientos primarios y secundarios. Los movimientos primarios logran llevar el alimento hasta el estómago. Los movimientos secundarios, en cambio, van a iniciarse cuando restos de alimentos se quedan en el esófago. Digamos, los movimientos primarios, los que primero empiezan a llevar el alimento hasta el estómago, no han conseguido llevar todo, entonces empiezan los movimientos secundarios. Logran entonces con estos movimientos ya vaciar el esófago y llevar todo hasta el estómago, ¿sí? De tal suerte que no puede quedarse nada en el estómago, ¿no? O en el esófago. Luego vamos a ver que el estómago tiene una función receptiva importante. Cuando estas ondas peristálticas, estos movimientos peristálticos primarios y secundarios llegan hasta el esfínter esofágico inferior, este esfínter se abre. ¿Para qué? Para que el alimento pase al estómago. Y entonces en ese momento el estómago se empieza a dilatar, se va dilatando, y mientras estamos comiendo, el estómago se va a dilatar y va a recibir todo el alimento que llegue, ¿sí? Si comemos una galleta con medio vaso de leche, por decir, ¿no? Entonces, mientras comemos la galleta y tomamos el vaso de leche, el medio vaso de leche, el esófago se va a distender, el esfínter esofágico inferior se va a distender, el estómago también, y va a recibir toda esa galleta y todo el medio vaso de leche. Terminamos y ya no hay más alimento que va llegando, se cierra el esfínter esofágico superior, o inferior, perdón. Sí, y empiezan los movimientos del estómago. Pero vean, pero si comemos una comida abundante, un asado, ¿no? Con chorizos, con ensalada, con yuca, entonces mientras comemos todos estos alimentos, seguimos comiendo, el esfínter esofágico va a estar abierto y el estómago se va a dilatar mientras comamos, ¿sí? Claro, hasta que llega un punto en el que ya no podemos comer más, decimos ya no, por favor, ¿no? ¿Vean? Pero el estómago tiene esa capacidad de irse dilatando y recibiendo, tiene esa función receptiva, recibe todo el alimento que